Buenos días. Retomamos, en este caso, con la mesa dedicada a proyectos y experiencias de Educar en Patrimonio, agentes mediadores, ¿vale? Vamos mal de tiempo, lo sabemos, pero además también hemos incorporado a una compañera, Gemma, que en el día de ayer no pude hacer su presentación y la va a hacer también en esta mesa. Por lo tanto, yo voy a pasar directamente a presentar los proyectos y a los nombres de las personas que lo vais a presentar, ¿vale? Y no os robo más tiempo. Son 15 minutos y si suena algún sonido raro es porque ha pasado los 15 minutos, ¿vale? Lo digo para que todo el mundo... Y sobre todo porque creo que quizás lo más interesante, además de las exposiciones, evidentemente, es que por lo menos haya un pequeño espacio para preguntas, reflexiones, dudas, debate sobre algunos de los temas que se van a tratar en el caso de esta mesa. Así que, sin más, le cedo la palabra, en este caso además a las compañeras, a Marta Sameño Puerto y Susana Limón Rodríguez, que nos van a hablar sobre Divulgando Ciencia sin Barreras, Proyecto IAPH, convocatoria, Fundación FECI. Pues nada, muchísimas gracias y tenéis vuestros 15 minutos. Gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Susana y yo vamos a exponer un proyecto que fue una subvención que se concedió al IAPH, concretamente a la Unidad de Cultura Científica de aquí del IAPH, denominado Divulgando Ciencia sin Barreras, apoyo al plan de actividades de la UCC+I del IAPH. Se consiguió gracias a que nos presentamos a una convocatoria competitiva de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación de la FECIT, de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Bien, los objetivos del proyecto eran principalmente acercar a la sociedad la labor científica y multidisciplinar que hacemos aquí en los profesionales del IAPH. Otro de los objetivos era hacer más accesibles e inclusivas nuestras actividades. Otro, favorecer la inclusión de escolares y estudiantes preuniversitarios. El cuarto objetivo fue incentivar vocaciones científicas. El quinto, visibilizar referentes femeninos en el ámbito científico. Y el último objetivo, aumentar la difusión de los recursos ya existentes y favorecer el contacto entre los científicos y la sociedad. Y qué mejor que con un proyecto de divulgación para favorecer ese contacto con la ciudadanía, con la sociedad. Bueno, no quiero dejar de mencionar el símbolo o la imagen visual del proyecto, que ves esa especie de flor o molinillo de viento que veis ahí, que lo que realmente significa, por todo ese colorido que aparece en todos los colores, ¿no?, del arco iris casi, significa diversidad, integración, inclusión. Podéis observar aquí, perdón, un momentito, el símbolo más, y aquí también abajo, que significa sumar, multiplicar, el símbolo por, multiplicar el conocimiento y, sobre todo, igualdad, que serían estos dos signos, y apertura a la sociedad. ¿Vale? No quería dejar de mencionar lo de la flor. Bien, en este proyecto realizamos muchas acciones, pero las principales eran talleres didácticos en institutos y colegios de zonas ERASIS, de zonas de riesgos de exclusión social, visitas a las sedes, tanto a nuestra sede de aquí, en Sevilla, como a nuestra sede de Cádiz, el Centro de Arqueología Subacuática, y eran visitas especializadas. Se han hecho visitas para personas con discapacidad visual y personas con discapacidad auditiva. También se han realizado 2 audiovisuales de 2 de las líneas del proyecto, un audiolibro, por supuesto difusión en redes, en Facebook y en Twitter, había un plan de comunicación, imagen y merchandising del proyecto y una web. Las visitas, tanto a la sede de Sevilla como a Cádiz, como he mencionado anteriormente, correspondían a la acción número 1 del proyecto, de las 6 acciones que tenía. Las visitas se han realizado, como he dicho antes, en el caso de Cádiz, en asociación con la ONCE y con la Fundación Albor, para personas con discapacidad auditiva, y con la ONCE en discapacidad visual. Y también se han realizado visitas aquí en nuestra sede de Sevilla. Bueno, yo voy a seguir con las acciones. Como ha dicho Marta, el proyecto se ha vertebrado con 6 acciones principales. La acción 2 se titulaba Los sonidos silenciados, llevar la antropología a las aulas.
Iba dirigido principalmente a alumnado de primaria y, bueno, fue una acción muy divertida para los alumnos porque se hizo un viaje por la memoria a través de un cuento, rescatando del olvido saberes tradicionales a través de la narración oral, la música y el baile. Todo esto a raíz de un cuento que redactaron 2 compañeras del Departamento de Formación y Publicaciones. Pues bueno, se hizo como bueno, una acción teatralizada con los chavales de primaria y la verdad que fue bastante interesante y luego veréis en un audiovisual un poco más de qué se trató. La acción 3 iba sobre la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. Esto iba dirigido ya a un alumnado un poquito más mayor, de secundaria y bachillerato, y se trataba de llevar todos los recursos didácticos que nosotros hemos desarrollado en el Instituto. En el año 2017 hicimos un proyecto sobre Magallanes con una serie de recursos interesantes, como es una web didáctica, una web para soporte al profesorado, un cuaderno de viaje, hicimos una exposición. Entonces, trataba de embarcar a todo el alumnado en este primer viaje alrededor del mundo, conociendo a los protagonistas y todos los detalles de la travesía que realizaron. Y también tuvo un impacto bastante importante. De la acción 4 os va a hablar Marta, de los talleres didácticos. Sí, la acción 4 consistió en 3 talleres didácticos. En primer lugar, ciencias en la restauración, en la cual se enseñaba a limpiar y a restaurar un cuadro, pero también a realizar una caracterización de los materiales que componen nuestros cuadros, nuestras pinturas, y también diagnosticar un ataque xilófago. En este caso, también se machacaban los distintos pigmentos, mezclándolo con los aglutinantes, para poder hacer la técnica del rigatino que utilizan los restauradores, o el puntillismo, creo que se llama, ¿no? El segundo taller se llamaba Paleobiología, lo más vivo de la arqueología. Y en este caso se enseñaba a excavar y a catalogar restos de huesos, alimentos e insectos. Era una actividad muy divertida, bueno, porque realmente se llegó a conocer qué es la paleobiología en realidad, que es el estudio, mediante ciencias experimentales, de los materiales arqueológicos, de los materiales orgánicos arqueológicos. Y el tercero de los talleres se llamaba Sumérgete en el patrimonio subacuático. En este caso se enseñó a excavar y catalogar restos de un pecio. En un pecio, como en cualquier yacimiento, pero en este caso subacuático, se encontraron un cañón, ánforas, la cochinilla, que es un insecto del cual se extraía el pigmento, aceitunas en distintas ánforas, etcétera. Aquí podéis observar algunas de las fotos de Sumérgete, de paleobiología, lo más vivo de la arqueología y de las ciencias de la restauración. La acción 5 se ha centrado en la realización de 2 audiovisuales de 2 de las acciones del proyecto. Una ha sido de los sonidos silenciados y otro del taller Sumérgete en el patrimonio subacuático. Están aquí las direcciones de los audiovisuales completos porque duran mucho, duran como 5 minutos cada uno, pero al final de la intervención os vamos a poner uno reducido para que veáis un poco los 2 que se han hecho con menos, que duran menos. Después también tenemos el audiolibro de Candela Canela, porque no solamente se ha puesto en valor el cuento, sino que también se ha hecho un audiolibro dentro de este proyecto del cuento. Y después también comentar que todo el proyecto, todos los documentos y toda la información resultante del proyecto se va a colgar en el repositorio de activos digitales del IAPH, que va a estar siempre activo para que podáis consultar toda la documentación. La acción 6, divulgación en web y redes. Una de las acciones principales de divulgación que hemos hecho del proyecto ha sido la creación de una página web exprofesa, que ahora bueno, la enseñaremos brevemente, para que veáis que ha sido una página web viva que ha ido alimentándose a raíz de todas las acciones que se han ido haciendo durante el proyecto. Es decir, íbamos a un centro educativo, pues se posteaba en las redes y al mismo tiempo se sincronizaba en esta página web. Entonces, tenemos todas las noticias cronológicamente puestas de todas las acciones que hemos ido desarrollando, así como, bueno, todos los objetivos, de cómo iba toda la acción. Entonces, esto también ha tenido un impacto de visualización importante.
También fuimos a un programa de radio, también fue Marta a contar el proyecto. Y bueno, también la idea es divulgarlo en seminarios como este y otra serie de opciones, publicaciones o poder darlo a conocer. Materiales resultantes, pues nada, este es un poco todo lo que hemos hecho: bolsas, gorras, dosieres, web, audiovisuales, etcétera. El impacto, solamente decir que aquí tenéis, lo podéis ver con más tranquilidad, que hemos llegado a 25 centros educativos, eso es importante decirlo, y a 10.000 personas directas o indirectamente, tanto visitantes como alumnados. Y bueno, aquí tenéis también el impacto en redes y en web, ¿vale? Y bueno, los aspectos innovadores del proyecto. Bueno, el acercamiento a colegios e institutos de zonas desfavorecidas, de zonas rurales y en riesgo de exclusión social, así como visitas guiadas también a personas con discapacidad. Es un poco lo innovador de este proyecto. Lo que quiero resaltar ya para finalizar es el trabajo en equipo. Este proyecto no hubiese sido posible sin una dirección, una coordinación, pero sobre todo sin los asesores, los compañeros y compañeras del IAPH que han colaborado para asesorarnos con las distintas actividades, sin la gestión llevada a cabo desde la UCC, MASI, del Instituto, y, por supuesto, un plan de comunicación que ha sido fundamental para la divulgación y difusión del proyecto. Y también quiero destacar la colaboración de empresas externas, gracias a las cuales hemos podido hacer todos estos proyectos educativos, como por ejemplo Piratas de Alejandría o Albanta Educación. Bueno, nos vamos a saltar a la web porque queremos, si nos dejáis un momentito, poneros el vídeo, sí, ¿vale? Perdón. No, la web mejor, ¿no? Sí. La web no es mejor que el vídeo. No, hombre, el vídeo es más interesante. Bueno, sí, está preparada, ¿verdad? No hay saniceto. No, vete para atrás. Déjame, Susana, déjame. Ah, perdón. Aquí. Sí, perdón. No, es que no es un Chrome, es en la carpeta. Era este. Perdón. Ahí, sí. Vale. Sí. No. El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico es una entidad que depende de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Creemos profundamente en la divulgación del patrimonio y para eso tenemos una unidad especial, la Unidad de Cultura Científica, en el Instituto, que se encarga de divulgar este patrimonio en actividades diversas, varias y siempre atractivas, en jornadas temáticas, en ferias, en eventos especiales que realizamos en el propio instituto, tanto en su sede de Sevilla de la Cartuja como en esta sede del Centro de Arqueología Subacuática de Cádiz. El proyecto Divulgando Ciencias sin Barreras es un proyecto del IAPH en colaboración con la FECIT que responde a la convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica. El objetivo principal del proyecto es acercar a la sociedad la labor científica y multidisciplinar que hacemos los profesionales del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Se verán las particularidades de trabajar en un medio como es el subacuático, la importancia del buceo, los trabajos de excavación, de conservación y el estudio de estos bienes. Para ello, el taller se ha diseñado centrándonos en proyectos e investigaciones en las que ha participado el personal del Centro de Arqueología Subacuática. Fuera de las páginas del libro, en una biblioteca, un niño olvida el nombre de su hermana. Lo acompaña su abuela. Los dos miran una ilustración de un libro mágico. Todo comenzó con la relatoría del segundo seminario de Patrimonio Inmaterial, Los Sonidos Silenciados, que estaba dedicado a música de tradición oral en Andalucía. En ese sentido, ese proyecto de Candela Canela, pues creo que es un ejemplo paradigmático de que no solamente de que es necesario, sino que además tiene muy buenos resultados, ¿no? Y en ese sentido se enclava un poco ese proyecto de difusión del patrimonio cultural inmaterial, sobre todo la música tradicional, a través del cuento de Candela Canela, y que es mejor hacerlo a través de un cuento, porque la narración oral, la tradición oral, también tiene que ver con eso, ¿no? Que sea un camino de ida y vuelta.
Esta idea había que hacerla presente, había que transmitirla al grupo de edades para el que estaba pensado. El sitio para hacerlo son los colegios de primaria de Andalucía. Mientras se pasaba de página. ¿Y cuál no fue la sorpresa de la abuela y de su... Muchísimas gracias y a continuación pasamos con el siguiente proyecto, que en este caso es Más Museo Picasso, plataforma web de investigación de arte y participación social, y tenemos la suerte de contar con María José Valverde Márquez y con Cristina. Así que muestra el tiempo. Después hay espacios también fuera del aula en el que también espero y deseo que algunas de las cosas que no da tiempo aquí pues se puedan trasladar fuera, ¿no? Que yo creo que también es lo interesante de un encuentro como este, ¿no? Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y a todas. Y bueno, agradecer al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico de darnos la oportunidad de presentar este proyecto. Yo empezaré haciendo... la web Más Museo Picasso acabamos de renovarla. Ahora contaré un poco desde los orígenes de ella. Y bueno, yo haré pues eso, un poco contar desde de dónde parte este proyecto, que no es una cosa que surge así como una seta, sino que es un trabajo desde de mucho tiempo anterior, de investigación y de desarrollo de trabajo de campo. Y posteriormente Cristina Márquez Morente, que es coordinadora y gestiona la web Más Museo Picasso, pues navegará por la web, ¿no? Y nos mostrará pues algunos de los proyectos que estamos desarrollando. ¿Por qué surge Más Museo Picasso? Más Museo Picasso surge como una extensión del programa de participación social que se inició en 2004, el Museo Picasso Málaga nace en 2003 y un año después, pues de manera muy tímida, comenzamos a desarrollar un proyecto un programa de accesibilidad con el firme compromiso de acercar el arte y la cultura a todos los públicos con independencia de las características, necesidades e intereses de cada uno de ellos. De esa manera, bueno, pues de manera periódica ofrecíamos en el pasado, aunque continuamos haciendo este programa, actividades para diferentes públicos, tanto visitas guiadas, visitas participativas, interactivas, talleres de producción artística, espectáculos y otras actividades culturales. Pero hace un poquito más de una década nos dimos cuenta de la necesidad de desarrollar proyectos a largo plazo, de manera continuada, algo que ha estado Esther hablando también esta mañana, la necesidad de trabajar con grupos, pues eso, de manera continuada haciendo un seguimiento a estos proyectos y además también una evaluación de los objetivos. En ese proyecto lo que se planteaba, el objetivo era utilizar el arte como una herramienta. Primero lo hicimos con trabajo el arte como una herramienta para el desarrollo de habilidades de desarrollo cognitivo y posteriormente comenzamos a trabajar con proyectos donde utilizamos el arte como una herramienta para el desarrollo de habilidades de inteligencia emocional. Digo que esto lo iniciamos hace aproximadamente unos 10 años, un poco más. En 2014, o paralelamente a que estábamos desarrollando estos proyectos con personas en situación de vulnerabilidad social y personas con diversidad funcional, aunque también se ha hablado que estos términos a lo largo de estos años han ido cambiando y a nosotros nos gusta hablar siempre de participación social, donde se integran pues al final todos los visitantes de nuestro museo. Empezamos a desarrollar también un trabajo de investigación. El museo se convirtió en un foro de debate para profesionales que trabajan dentro del ámbito de la cultura, del arte, abordando asuntos como las migraciones, abordando asuntos como la educación o abordando asuntos como el género. Aquí, bueno, está Cristina mostrando algunos de nuestros proyectos.
Y por ello, bueno, pues este año, en diciembre, y ahora pues hago un poco de corte para invitaros a todos al próximo Seminario de Arte y Participación Social, que ya hace el número 13 y que tendrá lugar el 14 de diciembre en el museo. Eso digo que era un trabajo que desarrollamos de investigación paralelo al que desarrollamos dentro del proyecto de participación social. En 2014 también vimos la necesidad de crear un espacio, un foro de encuentro de proyectos y programas que se estaban desarrollando en España, que nos sirviese, en primer lugar, de una manera pues egoísta, ¿no?, que nos sirviese a nosotros como de referencia para desarrollar nuestros programas, pero que pensaba que también podía ser una manera de crear red y de, bueno, ver qué proyectos pueden ser, y ahí surgió Más Museo Picasso, digo, en 2014, que podía servir, esta web podía ser, o encontrar ese foro, ese encuentro de investigación de proyectos que podían servir para nosotros, servirnos de inspiración, o también a veces incluso para replicar proyectos. O entonces, bueno, pues empezamos a desarrollar ese proyecto, a contactar con diferentes instituciones, centros asistenciales, organizaciones, ONGs, en España también, bueno, pues tanto oficiales como no oficiales. Y empezamos a contactar con todas estas personas, ¿no?, equipos profesionales que trabajaban trabajaban para la mejora social, vinculándolo al arte. Entonces, bueno, pues ahí surgió, digo, Más Museo Picasso. Acabamos hace muy poquito, y es la primera vez que presentamos este proyecto en público, ¿verdad? Después de tantos años, de 2014 a hoy, bueno, pues hemos visto que todo ha ido cambiando, la manera de plantearlo también. Y lo que os presentamos hoy pues es este proyecto, Cara Cristina. Sí que me gustaría mencionar al que ha sido también nuestro compañero de viaje en este trabajo, no solamente dentro del museo, sino a Fundación La Caixa, que, bueno, pues gracias a ellos también hemos podido desarrollar todos estos años, no solamente esta página web, sino el trabajo que día a día desarrollamos dentro del museo. Bueno, pues muy brevemente lo que os voy a mostrar, lo que os vamos a mostrar es a día de hoy lo que os puede ofrecer a todos los que estáis aquí como profesionales del ámbito de la educación, del patrimonio, Más Museo Picasso, que como ha dicho María José ahora mismo, es la recopilación de un total de en torno a los 110 proyectos que se desarrollan en España, que todos tienen una cosa en común, como ya he explicado, que es el hecho de utilizar el arte como una herramienta para la inclusión social. Sin embargo, todos esos proyectos son muy diversos. Vais a ver que hay instituciones públicas, privadas, grandes, pequeñas. Pues tenemos desde el Museo del Prado pues a pequeñas instituciones vinculadas con la salud, asistenciales, etc. La web hemos intentado que sea lo más accesible, lo más práctica posible, y por eso pues vais a ver que tiene un funcionamiento bastante intuitivo, de manera que tiene pues una serie de pestañas, una serie de posibilidades de búsqueda, y hemos querido diferenciar, por un lado, los ámbitos de intervención, es decir, con qué colectivos se está trabajando, por otro lado, qué expresiones artísticas están vinculadas a ese proyecto, porque para nosotras era esencial, el lugar donde se están desarrollando, y luego, bueno, pues como ha explicado María José, también diferenciamos entre proyectos propios y proyectos que hemos llegado a recopilar gracias a la colaboración y a la información que nos han cedido las distintas instituciones. Voy a haceros una simulación de búsqueda muy breve para que veáis, por ejemplo, ¿no? Pues ya que hoy estamos aquí, que nos ha invitado amablemente el Instituto Andaluz de Patrimonio, pues vamos a hacer una muestra, pues por ejemplo, imaginad que queremos buscar los proyectos desarrollados en Sevilla. Vais a ver que son de los más variados. Por ejemplo, tenemos Danza Móviles, los compañeros de Danza Móviles que seguro que conocéis, que además casualmente es el proyecto más antiguo que tenemos porque empieza en 1995, como podéis ver aquí. Entonces, nosotras lo que recogemos es una breve ficha, como veis es muy escueto, donde recogemos sobre todo una serie de ítems que nos parecen interesantes, como veníamos diciendo, los colectivos con los que se trabaja, las artes relacionadas que implica y sobre todo un contacto, porque lo que queremos es crear red y que quien esté interesado en este proyecto pueda contactar con Danza Móviles.
Y a su vez nosotros, pues bueno, tenemos una serie de recursos, en este caso pues imágenes, tenemos en algunos proyectos tenemos vídeos, una breve explicación del proyecto y sobre todo contenidos relacionados, que nos parecía imprescindible, que a su vez pues podéis ir linkando y os irá llevando a otros proyectos, en este caso también desarrollado en Sevilla, como es el caso de Mi Cole Baila. Imaginad que en vez de querer hacer una búsqueda por lugares, pues nos interesa en este caso por expresiones artísticas, ¿no? Imaginad que queremos ver proyectos que implican fotografía, pues igual vais a encontrar pues desde proyectos impulsados pues, por colectivos, por artistas individuales, a proyectos de museos, como en este caso uno nuestro, que son las Paredes de Málaga, que es un proyecto fotográfico que implicó pues, a casi 900 personas que fotografiaron la ciudad de Málaga en el contexto de una exposición que tuvimos de Brassai, hablaba, que a su vez, como vuelvo a decir, pues se enlaza con otros proyectos fotográficos, algunos propios y otros de otras instituciones, como esta de Fotografías Ciegas, que se desarrolla en la Red Museística de Lugo, que tuvimos la suerte de tener ayer aquí con nosotros a Encarna. Además de los proyectos, hemos añadido un apartado que está también en constante actualización de entrevistas. Estas entrevistas son profesionales que durante pues, estos más de, creo que 12, 13 años en este caso, ¿no? Como ha dicho María José, han ido pasando por los distintos seminarios de arte y participación social que desde el museo hemos coordinado. Entonces siempre pues, vimos que era una oportunidad el hecho de contar con esos profesionales para que nos dejen pues, unos breves documentos, ¿no? Donde desarrollan algún aspecto que está vinculado pues, o bien con estos colectivos o hablan de cómo implantar este tipo de iniciativas en sus instituciones. Volvemos a tener de nuevo los filtros de búsqueda, por ejemplo, si en este caso seleccionamos, pues nos interesa todo lo que pueda implicar arte y género, pues volvemos a tener profesionales que están vinculados a esto, como en este caso pues a María López Fernández Cao, con la que hemos colaborado en distintas ocasiones. Tenemos el vídeo, que aunque ahora mismo no lo vamos a ver, pero bueno, que sepáis que contáis con esos recursos. Es una breve entrevista que, como veis, son de 2 minutos, 3 minutos, donde habla de alguna cuestión y a su vez lo volvemos a relacionar pues, con proyectos que en este caso desarrolla ella, ¿no? Nos parece que de esta manera pues, Más Museos Picasso respondía, como ha dicho María José, a 2 necesidades. Por un lado, poder contar lo que nosotros estamos haciendo para que lo pueda conocer cualquiera que esté interesado y tenga ganas, ¿no? de sumarse a este trabajo, y por otro, pues crear red, ¿no? Como ella decía. Y gracias a esto, pues a día de hoy hemos colaborado pues, con más de 50 instituciones diferentes, ¿no? Que es una manera también de romper, pues con, a veces, ¿no? Que nos pasa que caemos en cierto aislamiento, ¿no? Y bueno, estamos intentando crear una pequeña red. A día de hoy, pues aquí tenéis, además tenemos un mapa donde ubicamos los proyectos que vamos recopilando, que como os digo, a día de hoy son 108, si no me equivoco, pero bueno, que nos gustaría que fueran muchísimos más, y después de escucharos en el día de ayer, y seguro que en el día de hoy también, pues nos gustará sumar algunos de esos proyectos a nuestra red, nos encantaría que os sumarais, y bueno, pues sobre todo veníamos aquí pues, con la ilusión de compartir este proyecto y sobre todo de que sea útil, ¿no? A docentes, a profesionales de los museos, al ámbito sanitario, a trabajadores sociales, que al final son con los que trabajamos mayoritariamente. Así que muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias por el proyecto y por ajustaros a los tiempos. A continuación, tiene la palabra Alberto Martínez Quesada, que nos va a hablar sobre la fábrica azucarera del Pilar, recuperación y activación del patrimonio industrial del Ayuntamiento de Motril. Nos parece también muy interesante que, además de estas instituciones, pues también espacios como los ayuntamientos pues también desarrollan proyectos, actividades en este sentido muy interesantes. Y nada, Alberto, todo tuyo. Bueno, dar las gracias a LeaPH por incorporarme la presentación y felicitarle también por... Llevo 2 jornadas aquí viviendo la experiencia de este encuentro, y la verdad que aunque yo soy soy arquitecto, no es un perfil profesional, digamos, común en esta reunión, me encuentro perfectamente acoplado y he encontrado... desde ayer a hoy un montón de similitudes y una base, ¿no? Una base de trabajo en la que compartimos
problemática de la que se plantea a la hora de poner en pie el patrimonio, ¿no? Un caso de el desconocimiento del patrimonio cercano, el desconocimiento de las personas, del patrimonio que tienen cerca y de los que son poseedores. Hay generaciones desconectadas, muy recientes además, que no conocen ni ha habido una transmisión de ese patrimonio, y entonces entra dentro de esta situación de desconocimiento, o incluso la escalada de los proyectos en los cuales la metodología habitual o clásica pues no es una herramienta útil. Ayer mismo de la Universidad de Granada, Víctor nos contaba la necesidad de que ante ese ingente patrimonio y diversidad de patrimonio tenía que cambiar un poco y empezar por el final, ¿no?, con la divulgación. Todo esto, pues eso, me llevo digamos, una bonita impresión de este encuentro, me voy nutrido. Y entiendo que ahora vais a entender por qué cuando exponga un poco cuál es la problemática de nuestro proyecto. Especialmente hay algunos proyectos en los cuales encuentro muchos elementos que son transgredibles al nuestro, como el caso creativo del rol lorquiano de Nicolás, o la emoción del patrimonio individual o particular y privado para acceder al colectivo de Meritxell, o la espontaneidad del Museo Gitano de Dolores, ¿no? O sea, hay propuestas que, a pesar de mi distancia profesional a vuestro ejercicio, encuentro muy cercanas, ¿no? Y seguramente que tendrán algún momento de contacto con el proyecto nuestro. Bien, primero voy a explicar una breve pincelada. El proyecto es muy grande, muy enorme, y digamos que voy a hacer primero un pequeño ponerlo en contexto. Motril tiene una relación con la cultura del azúcar milenaria. Ha sido un sitio, un lugar, no solo Motril como municipio, sino la comarca, incluso desde Murcia hasta Málaga, pero bueno, nosotros tenemos digamos, un ámbito de actuación municipal y del término municipal, y Motril siempre ha tenido una relación directa con la caña de azúcar. Ha sido un sitio de cultivo de caña antes de la etapa industrial, como preindustrial en ingenio, y posteriormente en una suerte de decisiones que nos traen ingeniería y tecnología suficiente de conversión a esa explotación productiva de la caña a través de la industria, de tecnología industrial. Esa tecnología que se implanta en Motril, no solo en Motril, en muchísimas zonas, desaparece con muchísima facilidad. Obviamente el patrimonio industrial no siempre ha sido un valor destacable en nuestra conciencia, en nuestra sociedad, y lo que ocurría normalmente es que los empresarios industriales pues amortizaban inmediatamente la maquinaria, los edificios e incluso por los territorios, ¿no? Con lo cual, cuando ha ido desapareciendo el producto o la materia prima, ha ido también desapareciendo pues el vestigio, el legado material. Pero además, circunstancialmente, ocurre como una experiencia particular en Motril, pero estoy seguro que en más lugares con esta problemática hay una cierta apatía social que permite o que no permite o impide que haya habido una transmisión de esa historia reciente a las nuevas generaciones. De tal forma que quizás sea un motivo de un estudio sociológico, pues o bien por el sufrimiento que ha acompañado, porque la caña de azúcar ha sido un medio de vida, obviamente, pero también ha sido una explotación dura, ha habido mucha necesidad, ha habido mucha injusticia social. Entonces, quizá eso pues haya llevado a que el cambio de paradigma en la economía de un municipio pues haya hecho un poco desaparecer todo esto. ¿Qué pasa con lo que queda en Motril? Bueno, os decía también que un poco la singularidad del patrimonio industrial hasta ahora, esperamos que creo que ha cambiado ya esa conciencia, pues era que los aparatos industriales eran una cosa curiosa, que los poníamos de adorno y que podían tener un cierto valor escultural, ¿no?, por su curiosa forma y tal, pero que bueno, en el fondo, pues cuando los desajenas de su lugar de origen y sus elementos funcionales, pues no se sabe lo que son, y ahí están pues adornando estupendamente, e incluso con restauraciones bastante maquilladas, ¿no? Entonces, para nosotros, nuestro hecho diferencial es curioso porque ocurre por la acción de unas pequeñas, no pequeñas, sino unas pocas personas nada más, personas que resultan ser influyentes, lo que hoy podríamos llamar como friki, que se interesan por el patrimonio y en ese momento consiguen parar lo que era el camino habitual de esto. Termina la producción, amortizo la fábrica, achatarro la maquinaria, abandono el edificio y le doy otro uso urbanístico para mayor rentabilidad. O lo vendo, lo que sea, con lo cual, digamos, que desaparece, es como una bomba atómica, ¿no? Desaparece todo vestigio. En este caso,
ingeniero Miguel Jiménez Yangua, una persona muy implicada en el tema del patrimonio industrial, Javier Piñasamo, y algunos otros consiguieron a través de su influencia, mediante algunas acciones con la prensa y con la administración, consiguieron parar esa, digamos, vamos a llamarla así, achatarramiento, o ese desmontaje de la maquinaria. Esto produjo el parón en Motril, pero también produjo que en otras ciudades, como Málaga, por ejemplo, desapareciera más rápido, porque claro, la empresa ya se dio cuenta del tema y dice, uy, esto hay que hacerlo desaparecer, si no perdemos la oportunidad. Y nos quedamos, pues como, digamos, un ejemplo paradigmático en la zona del sur de Europa, en donde mantenemos la maquinaria del siglo XIX, maquinaria espectacular, un patrimonio absolutamente espectacular, lo mantenemos en su lugar y en su contexto, que es lo que añade, lo que tiene el valor añadido, ¿no? Donde aparece ya, digamos, pues eso, contextualizado y con un significado un poco mayor. Claro, ¿cuál es el problema? Pues que esto es un patrimonio absolutamente ingente y entonces hay que enfrentarse a cómo un municipio de las características de Motril, con sus correspondientes presupuestos y necesidades, en fin, que tienen los ayuntamientos, pues tiene que enfocar un proyecto de esta envergadura. Estamos hablando de proyectos que hago de pronto y sin que me hagáis mucho caso, pues son 20 o 25 millones de euros para ponerlo en pie. Entonces, partimos de un patrimonio brutal en el cual tenemos valores patrimoniales arquitectónicos, valores patrimoniales industriales, tenemos valores etnográficos, tenemos valores patrimoniales históricos, antropológicos. Es un proyecto global. Sin embargo, lo que ocurre en Motril concretamente es que el enfoque del proyecto en el momento en que, por fin, mediante una operación en fin, urbanística y casi de ingeniería financiera, consigue el ayuntamiento hacerse con la propiedad y salvar, porque este es el primer punto de inflexión, es que la fábrica es pública, y entonces en ese momento ya desaparece la tensión, pero aparece la obligación. Y entonces, claro, atacar el proyecto se convierte en una especie de misión imposible, porque el enfoque que en ese momento hay es frustrante, porque hay que hacer cosas, valen un montón de dinero, y el poquito dinero que echas desaparece, porque si arregla una esquinita no se ve, no tiene... Entonces, es ya a partir de, digamos, 2019, donde se crea la concejalía, me incorporo como director, empezamos a tener una especie de estructura o microestructura, una microestructura de un espacio en el que regular qué hay que hacer con este patrimonio, empezamos un poco a darle una visión transversal al proyecto. Y no solo es cuestión de salvaguardar el patrimonio material, que es brutal por su escala, dimensión y todo, sino que hay que acompañarlo del otro patrimonio que, atención, después de 20 años o 25, desde que la propiedad es municipal, está a punto de desaparecer. Y ahora entenderéis por qué digo eso, ¿no? Os decía, la fábrica es un recinto complejo en donde ha habido muchísimos edificios, no solo los dos destinados a la producción, sino también otros edificios auxiliares que cumplían otras misiones, que hoy en día están afortunadamente incorporados a esa especie de proyecto de activación del patrimonio, en el cual tienen varias funciones, salas de exposiciones o de usos múltiples, tenemos un restaurante cafetería, que será el que apoye la actividad del museo probablemente de forma inmediata, tenemos la sede de la concejalía allí, y ahora estamos terminando un proyecto de intervención sobre una de las partes más importantes de la fábrica, que es la nave del tren de molino, para conseguir que sea visitable. O sea, no va a estar, el continente está restaurado, el contenido no va a estar totalmente intervenido ni conseguido, pero se va a poder visitar. Con lo cual conseguimos que de alguna forma esto empiece a funcionar, aunque no esté terminado, ¿no? Entonces, bueno, os doy unas imágenes para que hagáis una idea de la peculiaridad de la obra, de la peculiaridad de los trabajos que hay que hacer, de la dificultad técnica y tecnológica que requiere la intervención, e incluso ahora, por ejemplo, como curiosidad cuento que estas pasarelas que había ahí en la fotografía de mantenimiento se nos plantea como un reto administrativo y burocrático de poder sobrevivir a las exigencias de la seguridad, que implica entrar a un recinto que a lo mejor igual hay que hacerle una declaración responsable a cada visitante diciendo, mire usted, que se está jugando la vida, ¿no? A ver, ¿cómo resolvemos la puesta en funcionamiento de todo eso? En fin, ahí veis un poco la escala. La verdad que este proyecto es poliédrico. Solamente el hecho de contemplar la maquinaria a su escala, cómo funcionaba, ya es un motivo suficiente, que es un poco lo que se va a conseguir en esta primera etapa. Pero, sin embargo, la visión no es esa. Esto es, en este sentido, un espacio inanimado
que no transmite si no contamos con la otra parte, que es la parte inmaterial. Y es con la que estamos actuando. Nosotros hemos diseñado una estrategia que es, bueno, que básicamente es hacer siendo. Es decir, tenemos que construir el museo, pero lo vamos a hacer paulatinamente. Pero no solo paulatinamente que vamos a pintar ahora esta pared y abrir esta puerta, sino que lo que vamos a hacer es trabajar en todo este piano que hay aquí de actuaciones. De hecho, lo estamos haciendo, y cada poquito que se avance en cada una de ellas se va a ir incorporando al museo, ya sea un espacio, ya sea un relato, ya sea un testimonio o ya sea un hallazgo de una donación, de lo que sea, ¿no? Entonces, ahí tenemos pues, 8 posibles 15 minutos que no tengo y solo voy a hablaros de una de las partes. Tenemos inventario, estudio de arqueología, documentación, patrimonio inmaterial, restauración, participación y activación, colaboración y conservación. Todo este trabajo ingente hemos empezado haciendo muchas cosas, pero una de las cosas más importantes que nos ha dado más retorno desde el punto de vista de la satisfacción, desde el punto de vista de la emoción vinculada al relato, ha sido la recuperación de testimonios. Hemos hecho un trabajo estupendo con Estefanía Fernández, una antropóloga de ahí de la provincia de Granada, que nos ha hecho un trabajo profesional de una metodología científica para contactar con 22 testimonios que constituyen una población seleccionada, no es a lo loco, constituyen una representación de toda la escala de trabajo de la fábrica. De tal manera que tenemos 22 testimonios de cada uno, pues contramaestres, jefe de turbinas, jefe de mecánicos, limpiadora, listero, en fin. Y se ha hecho un trabajo de, digamos, investigación y recopilación de todos esos datos de funcionamiento de la empresa. Con lo cual tenemos ahora muchísimos datos que aportar a la visión de esa maquinaria y muchos casos que contar desde la parte del recuerdo y de la emoción de todas aquellas personas que participaron directamente. Este trabajo de memoria lo hemos hecho, es un trabajo enorme, son 22 grabaciones de 50 y tantos minutos cada una, con una transcripción interpretada, obviamente, a documento en papel, bueno, en documento digital, que está en el archivo de la fábrica, pero hemos hecho un pequeño extracto de 15 minutos de vídeo y un par de páginas de relatos que se han reunido en este libro, que es un regalo que vamos a hacerle a los informantes el próximo 30 de noviembre, y con una pequeña tarjeta de USB en donde van integrados los vídeos de ellos y de todos los compañeros, para que un poco lo compartan con familiares y bueno, tengan ese retorno de la digamos que ese sería un primer cierre de ciclo de esta primera actividad de inmaterial. Asimismo, tanto a ellos como a todos los profesionales que están trabajando, porque esto es una amalgama de profesionales, pues de arquitectos, antropólogos, historiadores, documentalistas, incluso empresas que colaboran con nosotros en edición, pues a todo eso lo hemos hecho amigos de la fábrica. Bueno, hemos inventado una pequeña tarjeta de crédito, ahora mismo no tiene mucha trascendencia, bueno, está escrito ni hay un registro de todo esto, bueno, tenemos lógicamente sus contactos y lo utilizamos pues para, que se incorporen al proyecto, que los vean. De hecho, pasa una cosa curiosa, cada vez que llamamos a un proyecto pequeñito, por ejemplo, ahora estamos limpiando unas máquinas, un contrato pequeñísimo de 3.000 euros, cada profesional que viene se siente integrado en este amalgama de cosas, porque además le contamos el tema, le decimos que tiene que cuidar aquello que va a pasar, porque además está haciendo una parte que luego va a ver cómo va a cambiar, porque lo que está arreglando lo tenemos que mover luego y colgarlo en un sitio, en fin. Y entonces eso contribuye un poco a generar una expectativa de colaboración, ¿no? Casi de permanente y además de comprensión, porque nos comprende. Cuando ven lo que tenemos por encima y dicen, madre mía, qué trabajo, ¿no? Nos sentimos aliviados por eso, ¿no? De alguna forma. Dentro de todo esto hay un programa de visitas de Berto por obras que no es solo durante la obra, es todo el proyecto hasta que termine, si es que algún día termina. Hacemos visitas de obra en el sentido de que vamos a explicar lo que cada vez se vaya incorporando. Cuando haya que restaurar, que va a ocurrir, algunas de las piezas y máquinas que están en la sala principal y que constituyen eje de visita, pues tendrá que ajustarse ese recorrido de visita para que ese trabajo que se está haciendo sea visible, sea visitable y se pueda contar. Ahora mismo lo que estamos haciendo, obviamente, como estamos en una visita de obras, tenemos obligado un poco al contratista que pare un viernes de cada mes para hacer visitas, y son como concertadas y tienen un aforo limitado. Lo que hacemos es y asociaciones que tengan la mayor réplica posible, ¿no? Pues asociaciones del entorno social de la ciudad. Y es curioso porque nos están dando, claro, ten en cuenta que este es un patrimonio que estaba metido en una fábrica y lo conocía la gente que trabajaba ahí. El resto de la gente pues tiene un conocimiento general de cómo funcionaba, pues el cultivo de la caña, la recogida de la caña, las experiencias, pero no conocen esto. Entonces la mayoría de la gente no conoce esto. Hay un factor sorpresa que va a ocurrir cuando empiece esto a transmitirse sobre todo a la población local, que además le hace falta
porque necesita poner en valor lo que tiene y cambiar un poco una idea de municipio destroyer, ¿no? Que no tenemos nada bonito, estas cosas. Termino. Además, paralelo a todo esto, dentro de todo esto hay una serie de actividades que hacemos de promoción. Este mismo sábado hacemos el segundo certamen de pintura rápida al aire libre, pues para fomentar que la gente pase por allí, reproduzca cosas. De hecho, mucha de la publicación que he enseñado antes es el primer premio de pintura del año pasado, en la portada. Y además, pues hacemos convenios con instituciones que nos ayudan a hacer alguna gestión. Por lo tanto, al final, testimonios, eventos, la tarjeta de los amigos y tal, aunque parezca un poco aleatorio y anárquico, es un mecanismo de participación que pretendemos que, bueno, que sea el hilo invisible que realmente humaniza y mete savia a este patrimonio material brutal que afortunadamente tenemos. Y nada más. Gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Y perdona, pero es que los tiempos son los que son. Sé que ya me imagino, pero bueno. Bueno, a continuación nos acompaña también Daniel Aguilera Espinosa, del Ayuntamiento de la Zubia, de Granada también, y nos va a presentar el proyecto de itinerarios didácticos del patrimonio de la Zubia. Daniel, muchísimas gracias. A vosotros por invitarnos. A ver que encuentro yo el mío, que anda por aquí. No. A ver... No, el nuestro está en internet. ¿Verdad? Sí. Gracias. Aquí, no te completar. Genial. Bueno, pues buenas ya casi tardes a todos y a todas las que estamos por aquí. Tenía pensado empezar de otra manera, pero nada más llegar me han hecho una pregunta muy importante, y es, ¿qué es la Zubia? Ha sido la primera pregunta que me han hecho. Entonces, quizá deberíamos de empezar por lo más básico. Claro, nosotros venimos de la Zubia, evidentemente, y sabemos lo que es perfectamente, pero a lo mejor los que no vivan en los alrededores de Granada, pues no saben que es una pequeña ciudad, que estamos al pie de Sierra Nevada, ¿no? A unos 5 kilómetros de Granada capital, más o menos, ¿no? Para que todo el mundo se sitúe y tengamos una fotografía en mente, ¿no? Para llegar a la Zubia, pues tú dejas Granada, por la zona del Zaidín y del PTS, los que conozcáis un poquito la ciudad de Granada, atraviesas una vega preciosa que tenemos ahí entre la Zubia y la montaña, y que sigue muy verde, a pesar de todo el verano caluroso que hemos pasado y la falta de agua. Pero claro, en cuanto miras al fondo, pues te hace una idea de por qué sigue tan verde. El telón de fondo que tenemos es Sierra Nevada, tenemos la gran suerte de estar cerca de la montaña, y si tenemos nieve arriba, tenemos agua abajo, que es una cosa que afortunadamente siempre funciona. Entonces, pues ahí encajado entre el llano de la Vega y las faldas de Sierra Nevada, la nieve arriba, estamos pues en esta ciudad de casi 20.000 habitantes, ya un poquito más de 20.000 habitantes, que, pues nada, una jalonada así de casitas blancas y que está justo ahí, ¿no? De hecho, parte de nuestro municipio discurre por el Parque Natural de Sierra Nevada, ¿no? Una de las primeras cosas que tú te encuentras nada más llegar a la Zubia, que te llama la atención, es la torre de nuestra iglesia, una iglesia mudéjar preciosa que tenemos, de las mejores y más grandes del área metropolitana de Granada. Pasas por el convento de San Luis, que es el lugar donde cuenta la tradición que a la reina Isabel casi se la llevan por delante, poco antes de conquistar Granada en 1491. Te vas dando una vuelta por las calles y encuentras pues varias ermitas, algunas casas señoriales muy bien conservadas, y luego pues entre unas calles muy chiquitinas, de buena primera llega a la parte más antigua del pueblo y te encuentras unos baños árabes en muy buen estado, afortunadamente, ¿no? Así que con estas mimbres, ¿no?, por decirlo de alguna manera, es con lo que ponemos en marcha todo este proyecto de itinerario hace ya 8 años. Empezó a funcionar en el 2015 y a través de diferentes rutas nos han permitido pues que varios miles de escolares cada año vayan pasando por los diferentes monumentos, ¿no?, y por el entorno natural también del municipio, y acercárselo, que creo que es fundamental, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a organizar un poco esto? Los objetivos fundamentales del proyecto es, sobre todo, conocer dónde vivimos, ¿no? Porque antes han dicho, creo que algo que es súper importante, y es que a veces hay que empezar con el patrimonio por el final, con la parte de divulgar, creo que lo ha dicho Alberto, ¿no? Y es verdad que muchas veces, si nosotros mismos no somos conscientes de lo que tenemos, pues difícilmente vamos a poder primero apreciar y luego ser capaces de transmitírselo a los demás, ¿no? Entonces, saber de dónde venimos pues es muy importante para saber hacia dónde queremos ir en definitiva, ¿no? Los diferentes entornos
entorno lo primero que buscan es conectar a la gente de la Zubia con su entorno natural, por así decirlo, ¿no? Como hemos dicho, un lugar que está ahí entre la vega y la montaña, un lugar fértil, un lugar con agua en abundancia, afortunadamente, ¿no? Que además te da ya la primera explicación de por qué diferentes comunidades humanas, pues desde época prehistórica, se han ido instalando en la Zubia hasta la actualidad. Hemos tenido una habitación constante, ¿no? desde ese momento. Aparte de eso, le tenemos que sumar un patrimonio histórico de los mejores que tenemos en el área metropolitana de Granada, muy bien conservado, con edificios tan emblemáticos como los Baños Árabes, que también nos ha costado mucho trabajo restaurar, porque es verdad que para los ayuntamientos y sobre todo para las entidades locales más pequeñas no siempre es fácil disponer de los recursos, sobre todo económicos, suficientes, ¿no? Y llevar a cabo a pulmón, ¿no? Una restauración y una obra de tal calado. Después de muchos años de proyectos infructuosos, pues afortunadamente el año pasado terminamos la restauración de los Baños Árabes y ahora están preciosos, ¿no? Así que tenéis que pasar a vernos cuando tengáis una visita a Granada, ¿no? A todo eso hay que añadir también el conocer un poquito los oficios tradicionales. La Zubia siempre ha tenido un par de industrias que le han dado pues una cierta bonanza económica a lo largo de finales del 19 y principios del 20, como el telar, un telar que hoy día sigue existiendo, la fábrica de alfombras La Alpujarreña, que sirve a todo el mundo, a casas reales de todo el mundo y demás, y que está allí en nuestro pueblo, que además permitió que, sobre todo en el siglo XX, muchísimas mujeres del municipio pudieran incorporarse al mercado laboral, lo cual es tremendamente interesante. En una época en la que la mujer, pues poco menos que, sobre todo a la hora de casarse, se veía prácticamente reducida al ámbito doméstico, pues esa fábrica permitió que muchas de esas mujeres siguieran, ¿no? Teniendo, muchas de ellas hasta que se han jubilado, ¿no? Trabajando en el telar y en la alfombra. Y luego el esparto que es un elemento común a muchos municipios de Granada, pero que allí también dio en convertirse en una industria alpargatera muy importante. Entonces, todo esto al final, ¿no? Todo lo que les voy contando, el objetivo es que, sobre todo las generaciones más jóvenes, pues vayan accediendo a esa información, a ese patrimonio, a ese conocimiento y, sobre todo, lo empiecen a sentir como algo propio, que eso es importante, el tener esa implicación emocional e identitaria con lo suyo, para lo cual es fundamental también el que participen con nosotros los más mayores. Y ahí entramos en esa parte de dinamizar y difundir, ¿vale? Se empieza a trabajar con los escolares, sobre todo, de una edad muy temprana. De hecho, tenemos itinerarios ya desde el ciclo de infantil. O sea, hacemos actividades con niños de 3 y 4 años, ¿vale? Lo cual es interesante porque empiezan a presentarles un poquito su entorno natural, sobre todo, ¿vale? Y empiezan a ir habituándose y familiarizándose cada vez más con el lugar en el que viven, ¿no? Y de ahí pasamos pues, por todos los ciclos formativos hasta escuelas de adultos, con lo cual el rango con el que se trabaja es amplísimo, pero es muy interesante, ¿no? Es obligatorio, además, hoy día, pues, incluir el patrimonio local en el currículum educativo, con lo cual pues, ha favorecido mucho el que los profesores, los maestros de los diferentes centros escolares que tenemos en la Zubia, de enseñanza tanto infantil y primaria como secundaria, se interesen mucho por participar también en estos proyectos. De una forma, estamos movilizando al alumnado, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, que están muy habituados, por ejemplo, a entrar a la Casa del Mayor, la Casa Pinta, como se llama nuestra Casa del Mayor ahí en la Zubia, y a realizar talleres. Y por otro lado, le estamos dando también a los mayores, ¿no? Le estamos poniendo en marcha y estamos dándole acceso incluso a las aulas de los diferentes centros educativos para que impartan talleres sobre oficios tradicionales, para que hablen, para que recuperen esa memoria, ¿no? Que hablabais también de esa emoción muchas veces vinculada al relato, ¿no? Mediante el testimonio, en este caso un testimonio directo. Es decir, permite también que los mayores le aportan cierto bienestar, en el sentido de que se sienten partícipes de todas las actividades del municipio, siguen formando parte de eso y sobre todo los conecta con una generación más joven. La dinámica intergeneracional funciona muy bien, ¿no? Entonces, a lo mejor, he escuchado antes también el término apatía social, ¿no? Hacia oficios más antiguos, pues al final vas saltando poco a poco esa barrera, ¿no? Es decir, vas consiguiendo que los niños pequeñitos trabajen el esparto o vean cómo se hacía una alfombra de nudo y al final lo empiezan a apreciar de una forma positiva, ¿no? Le empiezan a tener una apreciación mucho más positiva. Para muestra, por ejemplo, un botón. Tenemos uno de nuestros mayores, por ejemplo, que ha ido a lo largo de los años haciendo maquetas de monumentos que existen y algunos que ya no existen, de la Zubia, porque la vorágine de construcción se lo ha ido llevando por delante a lo largo de los años, ¿no? Entonces, al final, todas esas maquetas han dado en conformar todas las Navidades un Belén precioso, en el que se recrea un poquito la Zubia antigua, que todos los alumnos de los ciclos de primaria, sobre todo, vienen a visitar. Y además se organiza con ellos y con la Coral de Mayores de la Zubia un día en el que ellos vienen a visitar el Belén, ya casi terminando el curso, antes de dar las vacaciones de Navidad. Los mayores les cantan villancicos, los críos conocen las maquetas, es decir, que al final se crea un círculo muy interesante, ¿no? Una cosa muy, muy interesante, ¿no? Conservar.
pues efectivamente también es básico y fundamental, ¿no? También han hablado las compañeras con el proyecto de la Fundación FECIT de enseñar a restaurar, y creo que eso es importantísimo también. Es decir, que todos seamos conscientes de que el patrimonio está ahí y que necesita, sobre todo, de medios tanto personales como económicos, ¿vale? El hacer partícipe de ese proceso. Aquí una foto la que hemos seleccionado, por ejemplo, es un escudo nobiliario que teníamos allí, bueno, que encontraron arrumbado hace muchos años en la Zubia, lo restauramos y durante todo el proceso de restauración los escolares de diferentes ciclos estuvieron pasando por allí para ver cómo se hacía eso. Les explicaban cómo se recuperaba la piedra, las diferentes técnicas, cómo se trabajaba con los pigmentos. Y ese escudo hoy día pues, está expuesto en la Casa de la Cultura y muchos te hacen referencia que han conocido, ¿no? Que lo vieron cuando lo estaban restaurando, que lo estaban arreglando. Y lo han conservado al final de la memoria como algo muy positivo. ¿Por qué insisto en esto? Pues porque efectivamente el patrimonio y la conservación del patrimonio requiere de recursos y nosotros, volviendo por ejemplo al caso de los baños árabes, no todo el mundo al final ha entendido que el ayuntamiento gastara miles de euros en restaurar un edificio. Restaurar un edificio antiguo que estaba ahí pues, en mitad de un solar y que muchos lo definían, nosotros hemos llegado a escuchar críticas, por muy feo que suene, con perdón de la expresión, de que ¿por qué no gastábamos dinero en arreglar un cagadero de moros? Para que nos hagamos una idea. Entonces, es un ejemplo muy extremo, pero nosotros vemos con mucha claridad y tenemos muy claro que el patrimonio necesita y merece esos recursos, pero no todo el mundo lo tiene tan claro, la sociedad no lo tiene tan claro. Y creo que es muy importante que todas estas actividades de las que se están hablando estos días, pues le hagan ver a las personas en general, a la sociedad en general, la necesidad y lo importante y la relevancia de eso, ¿no? Todo esto, en la práctica, pues se distribuye en diferentes rutas, ¿no? Tenemos varias rutas que además son todas a pie, son todas gratuitas. Importantísimo, las actividades que hacemos, sea con gente de allí de nuestra ciudad o sea con gente que viene de fuera, son todas actividades gratuitas, con lo cual intentamos cubrir al máximo, ¿no? Y nuestro técnico de turismo tiene la agenda, el pobre, llena, pero él además, como le va a la marcha, pues le gusta mucho, ¿no? Son rutas además saludables, se caminan unos 4 o 5 kilómetros, duran unas 2 horas y media aproximadamente, y como indico, en el plano práctico se intenta que se transmita de una forma muy dinámica y muy divertida. Hay una ruta urbana y monumental, que fue la primera que surgió, un poco para conocer los diferentes hitos más importantes en el centro histórico del pueblo. Hay una ruta del agua, que habla sobre ese bien tan básico que damos tan por hecho, ¿no? Pero que hoy día pues, se está volviendo cada vez más escaso. Cómo funcionan los sistemas de riego que venían desde los diferentes arroyos y las acequias que vienen desde Sierra Nevada, regaban la vega, cómo se pasa por los pilares donde se abrevaba el ganado, cómo se recuperan las fuentes, por ejemplo, de algunas plazas que llevan años sin funcionar, ¿no? Y cómo antes pues, la gente, pues, los niños no entienden que antes no había grifos en las casas, que tenías que ir a recogerlo a la fuente, ¿no? Es decir, es muy revelador. El parque natural y las cuevas, ¿no? Porque tenemos también un sendero homologado en la zona de nuestro parque natural, nuestro trocito de parque natural de Sierra Nevada, y siempre pues, siguiendo las recomendaciones de la Federación Andaluza de Montañismo y del Parque Natural, pero a los alumnos de diferentes niveles y a los más mayores, incluso rutas adaptadas, se les lleva a visitar las cuevas prehistóricas y se les va familiarizando con esos primeros asentamientos humanos en el terreno, ¿no? Hay un itinerario que es muy bonito, que surgió hace unos años, que es el de las mujeres de la Zubia. Hemos hecho referencia a las telaras, pero desde antiguas princesas nazaríes como Malfata hasta Carmen Jiménez, que es una gran escultora, que nació en la Zubia, que es originaria de la Zubia, que tiene ahí un centro, además, muy interesante, se ha convertido en un centro de exposiciones chulísimo. Pues vamos haciendo un recorrido por la importancia que ha tenido la figura de la mujer a lo largo de la historia de nuestra ciudad, ¿no? Eso dio, por ejemplo, como resultado, pues, en uno de los colegios de infantil y primaria, un mural precioso de 50 metros, con un recorrido histórico por todas las mujeres de la historia de la Zubia, ¿no? Desde la prehistoria hasta el siglo XXI. La ruta de Washington Irving, que Washington Irving vino a visitarnos también cuando pasó por Granada y se alojó en la Zubia, ¿no? Entonces va recorriendo toda la Vega y nos da pie a visitar una antigua alquería que se conserva muy bien, de Arabenaz, el Barrichuelo, que es una parte muy chiquitita, así en mitad de la Vega de nuestra pequeña ciudad, ¿no? Y ahora además pues estamos, como luego indicaremos, señalizándolo para hacerlo accesible, ¿no? A personas con cualquier tipo de disfunción, ¿no? Es
Es interesante porque también han hablado de la arqueología en este caso, y una de las actividades que se hace con los más pequeños precisamente tenemos los restos de una antigua villa romana en la Zubia con unos mosaicos preciosos, y una de las actividades que se hace, que la que disfrutan mucho los pequeños, es ir buscando pequeños trozos de cerámica, por ejemplo, pequeños fragmentos de cerámica allí en las de estas, con lo cual participan y hacen un poco de arqueólogos accidentales, cosa que con la que se divierten mucho. Y al final se trata de eso, ¿no? Se trata de que lo aprecien, cualquier acercamiento al patrimonio se aprecie como algo positivo, ¿no? Y una iniciativa que se lleva haciendo desde hace varios años y que funciona muy bien y que está mucho más vinculada al siglo XXI. Vinculada al siglo XXI, que es los plenos infantiles, que se llaman. Es decir, nosotros, los chiquillos trabajan en la aula y luego vienen y conocen un poquito cómo funcionan las diferentes áreas del ayuntamiento y organizamos un pleno. Ellos mismos previamente han elegido quién es el alcalde, quiénes son los concejales, cuáles son las propuestas que nos van a hacer, lo organizan todo y luego además todas esas propuestas se recogen, nosotros estamos con ellos allí en el pleno y nos las hacen llegar y poquito a poco pues las vamos metiendo en nuestros planes de trabajo y demás, ¿no? Y es una cosa con la que disfrutan muchísimo. De hecho, más de uno ha salido con ganas de ser político de allí, de esas actividades, ¿no? Hay muchos talleres, hay muchas visitas nocturnas, el movimiento del mes. La verdad es que para el presupuesto que tenemos, que es mínimo, todo esto se hace desde el área de turismo, y para hacerlo todo con recursos propios, pues la verdad es que no va mal. ¿Quién participa? Pues como hemos dicho, gente que viene pues desde grado de FP o grado de educación de la UGR para ver cómo trabajamos con los niños y, por supuesto, pues el propio personal del ayuntamiento. Aquí el gran actor de todo esto es Javier Peregrina, que le hubiera gustado mucho estar aquí hoy, que es nuestro técnico de turismo y que es el gran culpable de muchas de estas iniciativas, ¿no? Y, por supuesto, pues, bueno, todo el personal del ayuntamiento. Pero hay una cosa en concreto que sí me gustaría ver si, antes de que nos vayamos, aparte de los talleres y demás, ¿no?, que son las rutas teatralizadas. Las rutas teatralizadas se han convertido en una forma interesantísima de vincular a chavalas y chavalas con una edad complicada, adolescentes, en funcionar con el patrimonio. Porque ellos mismos, como voluntarios, empezó la cosa poco a poco a rodar así, se disfrazaban, practicábamos así un poquito de teatro y tal, hasta el punto de que incluso algunos se constituyen en una asociación y ahora de vez en cuando hasta incluso nos facturan al ayuntamiento, ¿no? Entonces, la verdad es que el resultado que ha ido dando y que sigue dando con las generaciones de gente, en esas edades complicadas de entre los 13 y los 16, 17 años, es impresionante. Funciona muy bien, lo disfrutan muchísimo y ellos mismos están muy vinculados, ¿no? Tenemos luego también a los que vienen de los ciclos, que esos son un poco voluntarios cautivos, por decirlo de alguna manera, pero que también disfrutan muchísimo. Para terminar, el tema de accesibilidad e inclusión, que lo hemos hablado mucho antes también, lo han estado aumentando. Lo primero fue el hecho de que todas las actividades sean gratuitas, que es importantísimo, y sobre todo que toda la información, tanto histórica como turística, como patrimonial, como las propias rutas, las estamos adaptando poco a poco para que cualquier persona con diversidad funcional, ya sea motriz, sensorial, intelectual, pueda acceder y disfrutar de todos esos itinerarios, ¿no? En fin, vivir y sentir el patrimonio, que también se estuvo hablando ayer. Aquí tenemos un par de centros que están vinculados con ello, y la verdad es que del área de turismo estamos orgullosos de que, a pesar de los poquitos medios, ¿no?, tanto personales como económicos que hay, pues hayamos llegado, hasta donde hemos llegado, y sobre todo pues muchísimas otras ideas y proyectos que seguiremos, ¿no?, haciendo para que la gente sobre todo disfrute, porque como he dicho al principio, antes de poder venderle lo que tenemos a gente de fuera, nos lo tenemos que vender a nosotros mismos y creérnoslo, si no, no hay manera. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Daniel. Yo creo que ha quedado más que claro es que hablo mucho, que la Zubia y la cantidad de cosas que hacéis por y para el patrimonio. Bueno, vamos a ir cerrando esta mesa, que como decía al principio, tenemos la suerte de contar ahora con la compañera, con Gemma Carreras Díaz, de aquí del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que ayer no pudo participar y afortunadamente la tenemos hoy con nosotros, y va a hablar sobre el proyecto de la red de agentes del patrimonio. Así que mientras se está instalando el disco duro y demás, que va a ser súper rápido, ¿verdad? No te voy a contabilizar los segundos. No, aquí está. Y bueno, que vamos un poco más de tiempo, yo creo que más rápido no puede ser. Así que yo creo que ir pensando a mí un poco algunos de las posibles preguntas, debates o algunas sugerencias sobre algunos de los temas que se han ido tratando, que me parece que son muy interesantes, y bueno, cuando termine Gemma, pues abrimos un pequeño espacio para lo que decía el compañero Alberto, ¿no? Eso me ha gustado mucho. Ahora que desaparece la tensión, ¿no?, pues viene la obligación, y la obligación es que haya por lo menos un pequeño turno de debate. Así que sin más, Gemma, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Niceto, y gracias por hacerme un hueco en esta mesa ya tan poblada.
que siento no haber podido estar ayer y bueno, voy a contaros muy brevemente porque así lo queríamos tanto Isabel, Luque, que desde hace tiempo venimos colaborando en todos estos líos que montamos en el instituto. Pues voy a contaros en qué consiste esto de la red de agentes informantes del patrimonio cultural, que tiene mucho que ver con el propio proyecto de Redactívate. Lo que pasa es que, bueno, surge, esta red de agentes surge en el Centro de Documentación y Estudios del Instituto, en su tercera, lo que yo llamo su tercera fase de evolución, de desarrollo, que es la que nos encontramos, después de haber hecho todo un sistema de información del patrimonio histórico, de haber creado metodologías innovadoras para documentar el patrimonio, esos patrimonios más silenciados, como el patrimonio inmaterial, los paisajes culturales, etcétera. Y demás, pues nos encontramos en una fase de apertura, de intento de colaborar con más agentes, de intentar que la participación social sea una realidad y de crear metodologías incluyentes. En esa fase anterior de innovación metodológica, donde se creó el Atlas de Patrimonio Inmaterial y donde se terminaron de crear esos sistemas de información y como resultados tenemos dos herramientas importantes en el centro, en parte colaborativas, que son la guía digital y el repositorio de activos digitales. En ese contexto fue cuando en realidad surge este sueño de la red de agentes informantes del patrimonio cultural en el marco del Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía. Porque en sí el patrimonio inmaterial y sobre todo la Convención anima a que el protagonismo lo tengan las comunidades. No solamente la Convención de Faro, ya antes la Convención de 2003 hablaba de que el protagonismo, por supuesto, en el patrimonio inmaterial deben tenerlo las comunidades protagonistas. Y es ahí donde surge la primera idea de red de agentes. Pero bueno, luego, más tarde, empezamos a trabajar en esta línea de apertura, de datos abiertos, de ciencia pública. Yo le llamo patrimonialización expandida, pero en realidad viene un concepto que utiliza Hacemos 98, que se llama educación expandida. Así que me viene muy bien para esta mesa y para este contexto de educación expandida. ¿Qué quiere decir eso? Y patrimonialización expandida. Pues que la patrimonialización y la educación se producen en cualquier momento y en cualquier lugar. Por eso no se genera solo en el seno de las instituciones, desde luego no solo en el seno de esta institución que es el IAPH, sino que existe realmente pues una comunidad patrimonial con muchísimos y múltiples agentes, con muchísimas visiones y formas de entender el patrimonio y de entender la educación. Y todo lo que hemos visto hoy pues son esas formas de hacerlo, ¿no? Y por eso, por ejemplo, cuando hablabas del Plan Nacional, yo creo que debe ser una referencia, pero la diversidad es importantísima, porque esa capacidad de crear de manera diferente, formas distintas de educar en patrimonio, es muy interesante. Bueno, un marco normativo, hemos hablado del Consejo de Europa sobre el valor patrimonial, también sobre la gobernanza participativa del patrimonio cultural, que son conclusiones del Consejo de Europa. Hay una ley de participación social en Andalucía un poquito estrecha. Y como marco conceptual, pues estamos hablando de esa construcción social del conocimiento entre todos, ¿no? El conocimiento es algo que no es ajeno a la sociedad, que se desarrolla dentro de ella, a partir de sus intereses, de sus códigos y de sus sistemas. ¿Cuál es nuestro interés? O el sueño que tenemos, que no sé si lo podremos llevar a cabo, pues integrar ese conocimiento externo en nuestras funciones, en la del instituto. ¿Y cuál es la manera que creemos que se puede hacer? A través de una red. Una red para hacer que todos esos agentes, pues había hecho un cambio en la presentación porque he visto que hay errores, pero al final he puesto la que está mal. Y cuando hablamos de participación no estamos hablando de solo de hacer una consulta, de preguntar, no estamos hablando de esas formas un poco cosméticas de participación que estamos viendo que se producen, ¿no? Si quisiéramos de verdad hablar de participación social, pues tendríamos que hablar de gobernanza participativa como esa forma de ceder parte de nuestro poder, de adoptar nuevos modelos de gestión, donde la responsabilidad esté compartida, las decisiones se puedan tomar entre todas y los grupos y las comunidades que hacen este patrimonio puedan también participar.
en esa interacción cada vez más ágil entre lo público, lo privado, lo civil, ¿no? Por eso queremos llegar a la parte más alta de la escalera de la participación que veis ahí, porque desde luego las partes más bajas de esos peldaños pues no son participación. Bueno, este es un poco el marco conceptual. ¿Qué hemos hecho o qué estamos haciendo? Algunos proyectos como Redactívate, como los seminarios de patrimonio inmaterial, como el Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía, el Laboratorio Abierto de Patrimonio Cultural, todo en esta línea para hacer que nuestras decisiones, las recomendaciones que hagamos, estén de alguna forma participadas por los agentes protagonistas de este patrimonio cultural. En este caso era un seminario dedicado a la agricultura y a la pesca, donde queríamos hacer recomendaciones para la salvaguarda de este patrimonio utilizando estas metodologías. O el del Seminario de Música Tradicional de Andalucía, de donde sale la maravillosa relatoría hecha por nuestras compañeras y por María del Mar Camacho Muriel, la Mari, que hizo esos dibujos espléndidos para hacer Candela Canela, ¿no? Y que luego ha servido como herramienta educativa. O la incorporación de ideas tan innovadoras como la de Antropoloops, que nos ha inspirado para otros proyectos que también hemos hecho en el instituto, en el marco de ese laboratorio abierto. O el intento de hacer metodologías de salvaguarda entendidas, en el caso del patrimonio inmaterial, como un acuerdo social. Sin acuerdo social no se puede salvaguardar el patrimonio inmaterial, ¿no? Y bueno, la red de agentes es ese pequeño sueño. Ahora mismo es una herramienta muy limitada que está hecha con un formulario en la que podéis daros de alta. Ya hay más de 200 agentes que se han dado de alta y que incorporan información a nuestras herramientas de manera colaborativa, a la Guía Digital de Patrimonio Cultural o al repositorio. Son instituciones, agentes académicos, empresariales, la sociedad civil. Pueden aportar información sobre cualquier tipo de patrimonio y pueden también aportar información sobre sus propios proyectos. Como digo, pues ya hay más de 200 agentes inscritos y hay muchísima información en la guía digital y en el repositorio que nos han aportado ellos. Aquí tenéis algunas imágenes de Lucena, de todos esos elementos que se han incorporado gracias a la red de agentes. Pero ahora estamos en una sesión que empieza además la semana que viene y que vamos a hacer con el colectivo CEMOS 98, que se llama Reimaginar la red de agentes. Y en este caso no solamente vamos a estar las personas del centro de documentación, sino que se van a incorporar otras personas del IAPH, del centro de intervención, de formación, para pensar cuál es la manera en la que queremos imaginar la red de agentes. Y también se van a incorporar agentes externos, ¿no?, en otra segunda sesión. Y entre todos, bueno, pues vamos a ver cuáles son los objetivos, cuáles son las necesidades y aprendizaje de esta red, tanto de la red como de los actores que formamos parte de ella, y cuáles son los objetivos comunes que nos unen, ¿no? Y vamos a ver quién falta en esta comunidad, cómo podemos ampliar esa comunidad y qué dificultades encontramos para ello. Y bueno, también de qué manera puede ser digital, puede estar basada en metodologías participativas y en encuentros presenciales, cuáles son las formas de comunicación que queremos crear entre nosotros y de esta manera que este sueño que habíamos empezado a tener hace ya muchos años se haga realidad, pero de una manera más participada, no solo por las personas de dentro del instituto, sino por las personas que ya forman parte de esta red. Y nada, os invito, si queréis, a participar alguno de vosotros y vamos a empezar el 14 de noviembre, que es la semana que viene. Ya hay algunas personas de la red invitadas, pero si alguien más quiere participar, que lo diga porque puede hacerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gemma. Creo que no hay mesa siguiente, sino que aquí ahora con las preguntas, el debate que va a haber,
por todo lo que se ha presentado. No vamos a pasar a los siguientes proyectos. Venga, ¿alguna reflexión, alguna pregunta? No sé si en la mesa, si en la sala o Adrián ahí por ahí. ¿Sí? ¿Se oye? Sí, ahora sí. Tenemos un par de preguntas. Bueno, hay muchas felicitaciones y mucho movimiento en el chat felicitando a las personas ponentes por sus intervenciones. Y hay dos preguntas muy concretas. Jennifer felicita a Alberto de Motril por la presentación y nos ha preguntado qué hemos hecho aquí entre todo el chat. Ha iniciado una labor de investigación buscando vuestro Facebook y vuestra página web. La página web ha aparecido el Facebook del ayuntamiento, pero no sabemos si tenéis redes sociales propias del museo, si nos las puedes facilitar y la compartimos en el chat. No sé si te sabes de memoria el usuario y si no, ahora nos lo pasas y lo ponemos en el... Bueno, de todas maneras hay una página en Facebook, se llama Concejalía de Patrimonio Industrial, y ahí está un poco relatado todas nuestras acciones. Solamente, vale, se llama así. Sí. Y bueno, de hecho, la ambición de la concejalía es dedicarse a todo el patrimonio industrial del municipio, que no es poco, pero claro, ahora la urgencia está concretamente en la Fábrica del Pilar, que es la máxima representación del patrimonio que tenemos a varios niveles, como he dicho antes. Dentro de la página web del ayuntamiento hay un lugar que se llama Patrimonio Industrial, la concejalía, en donde ahí está relatado un poco todo, el conjunto de noticias, el resumen de lo que hay en Facebook, y también está el documento de estrategia en el que se relata un poco todos estos pasos que he dicho así someramente. Pues ya hay en el chat 2 o 3 personas que han dicho que os van a visitar seguro. Y la otra pregunta es de Raranda y está dirigida a Susana y a Marta. Pregunta por el repositorio, no sé si habéis hablado del proyecto y de la existencia de ese repositorio. Pregunta si el acceso es libre y qué tipo de contenido se sube al mismo. Sí, el repositorio es libre, es un repositorio de activos digitales que tiene el IAPH, donde tenemos todo tipo de documentación científica y divulgativa. Entonces es libre, de libre acceso, de libre uso, y lo que pasa es que la colección del proyecto FECI, el de Divulgando Ciencia sin Barreras, está recién creada. Entonces vamos a ir poco a poco subiendo las memorias y los proyectos resultantes del mismo. Entonces, que vaya consultando y poco a poco, ahora mismo tenemos metido algunas memorias, pero tenemos que seguir alimentando el repositorio y vamos a tener todo, el audiolibro, los audiovisuales, todos los productos resultantes van a estar ahí. Así que poco a poco lo iremos... Es que acabamos de terminar en octubre el proyecto, ¿vale? ¿Por la sala hay alguna cuestión que queráis preguntar? Sí. Si no hay ninguna otra, que no quiero yo acaparar. Venga, 3 cosillas rápidas. A María José. No sé si conocéis el proyecto de periféricos de la provincia de Córdoba, de la Fundación Rafael Botí, que es arte contemporáneo en determinados pueblos. Lleva ya muchos años funcionando. En concreto, en Almedinilla tenemos el que se llama el vuelo de himnos, donde se establece un diálogo entre patrimonio arqueológico y arte contemporáneo. Entonces, si me dais un correo electrónico, os mando toda esa información. Vamos a la 14ª edición, es decir, que es un proyecto ya que lleva años. Entonces, luego si es un... Sí, ahora, bueno, aparte tenemos, bueno, ya aprovechado para decir, tenemos un apartado dentro de la web donde se puede rellenar, o sea, para contactar con nosotros, o sea, ya no lo digo a título individual porque ahora cuando terminemos esta sesión vamos a hablar, pero bueno, para cualquiera que nos esté escuchando, presencial online, que sepa que tenemos un apartado en la web donde recibimos un correo con información y a partir de ahí nosotros contactamos porque los proyectos que desarrollamos, o sea, todo lo que hay colgado en la web de los proyectos es un trabajo conjunto, o sea, que nosotros lo editamos y hacemos un resumen y demás, y como decía Cristina, ponemos la información de la organización, la entidad que desarrolla el proyecto, pero sí que ellos nos facilitan la información y eso está luego avalado por la institución. Entonces, bueno, pero luego hablamos y nos pasan la información porque, como decía Cristina antes, os animamos a todos los proyectos que tengáis que por favor nos lo facilitéis porque estamos en eso, ¿no? En crear red.
reflexiones muy rápidas. Daniel, has comentado la gratuidad, ¿no? Bueno, nosotros también, para los vecinos, las vecinas, es gratis, pero luego hay un coste que no es elevado, son 3 euros por visita a los determinados sitios. Lo digo porque esto se ha hablado mucho y yo te puedo decir por la experiencia que las cosas se valoran más cuando se pagan un poquito. Lo dejo ahí. Es un debate que daría para otras jornadas. Totalmente. Pero... No, pero mira, nosotros tenemos la suerte, por ejemplo, allá empezamos una actividad que es la visita nocturna a los baños árabes, ¿no? Que se iluminan y demás, ¿no? Y se apuntó todo el mundo y a pesar de la noche un poco desapacible que hacía allá en Granada y que hacía frío y tal, la verdad es que la gente tenemos la suerte cuando organizamos ese tipo de actividades, que la gente sea bastante formal, por decirlo de alguna manera. Es verdad que a la gente que viene de fuera no solemos de momento plantear un coste porque al final son sobre todo centros educativos, bien sean de mayor, de formación profesional, de la propia OGR, y consideramos que entra dentro del objetivo de la difusión, ¿no?, de nuestro patrimonio local, el que gente que está pues, en cualquier ciclo formativo pues tenga acceso a ese patrimonio. Desde la perspectiva ya más turística puramente dicho, ¿no?, pues a lo mejor ya sí se planteará de otra forma. Pero hoy por hoy, de momento, son gratuitas las actividades y ese es el planteamiento, aunque entiendo perfectamente lo que dice. Jornadas, ¿no? Pero con esto del patrimonio inmaterial, yo considero que detrás de lo inmaterial siempre hay algo material y viceversa. Por ejemplo, en Flores pues hay unos trajes, hay unos instrumentos, hay unos lugares de socialización, hay unos lugares que evoca esa transmisión, ¿no? Entonces yo no separaría tanto lo material de lo inmaterial, considero que es parte, no sé, las palabras son materiales o son inmateriales. La cal es material o inmaterial. No haría una división tan clara en ese sentido. Pero bueno, hay conceptos que se han implantado en el ámbito patrimonial y sí me gustaría aclarar que si todo bien, objeto, mueble o inmueble tiene valores inmateriales y es importante por sus valores inmateriales, más que por los materiales, porque son los que nosotros les atribuimos, ¿no?, en cada momento. El patrimonio inmaterial lo que tiene de bueno el haber, digamos, puesto el foco en esa parte, en esta intangibilidad, no es la ausencia de materialidad, porque además la propia definición de la UNESCO dice que los objetos que son inherentes, sino es poner en foco en los conocimientos, en las técnicas, en todas las expresiones que hacen posible, o todos los conocimientos que hacen posible que esos objetos se hayan producido y que sigan existiendo, ¿no? Es decir, en esa definición de patrimonio inmaterial, digamos que el protagonista es el verbo, la acción y el sujeto que lo produce. Y el objeto, digamos, está relacionado, pero es producto de ello o tiene que ver con ello, ¿no? Entonces, el objeto, en la parte de materialidad de cualquier elemento inmaterial, por decirlo de alguna manera, es posible gracias a esos conocimientos. Si no hacemos o no ponemos el foco en esos conocimientos, en esas técnicas, en todos esos procesos, y solo lo ponemos en el objeto, probablemente esos objetos terminen por desaparecer y nunca los podamos suplantar, ¿no? Un alfarero tiene unos conocimientos que hace posible que haya determinadas cerámicas. Si deja de existir su conocimiento alfarero, dejarán de existir esos objetos o los tendremos en una vitrina de un museo y ya está. Entonces, ahí donde creo que hay que hacer hincapié. Y es verdad que terminológicamente no es muy acertada la propuesta UNESCO de patrimonio inmaterial, pero bueno, es una manera de hacernos poner la mirada sobre eso. Yo quería preguntar, va destinado un poco a Daniel y también a todos los centros públicos. Tú has recalcado muchas veces la palabra gratuita. Es importante, hay que acercar a la cultura a todas estas personas. Pero tenéis que pensar en los centros privados. Claro, en mi pueblo, por ejemplo, nosotros somos privados y para subsistir tenemos que cobrar. Claro, si el ayuntamiento dice, pues en vez de hacer esto, vamos a visitar el Gallo de Morón y es gratuito, los colegios, los centros, los padres que dicen, oye, pues iros al sitio que es gratuito. Claro, nosotros lo consideramos como una competencia desleal totalmente directa al patrimonio. Lo dejo ahí, ¿no? Bueno, yo creo que la siguiente mesa va a ir en la línea de esto y otros temas.
Así que sin más vamos a cerrar y dar el paso a los compañeros y compañeras, y quería agradeceros a los que habéis estado en esta mesa compartiendo vuestros proyectos y sobre todo por los esfuerzos diarios que casi nunca se ven y que tan importantes son para pensar que el patrimonio hay otras formas de verlo, otras formas de trabajarlo y que bueno, yo creo que es importante que no nos quedemos como estamos, sino también una cosa que señalabais antes, que me parece que es importante que los proyectos también sean a largo plazo. Desgraciadamente, la mayoría de los proyectos son a corto plazo porque va en la línea, sobre todo si son ayuntamientos, de temas políticos, ¿no? Pero yo creo que es importante que si son proyectos consolidados y pensamos en largo plazo, creo que adelantamos todo en muchos sentidos, ¿no? Y que esa relación entre educación y patrimonio, pues hay otras formas de verlo y yo creo que es importante que estén presentes en este y en otros encuentros. Así que sin más, Julio, os dejo y muchísimas gracias por compartir vuestros conocimientos.